Vamos a entrar en este tema hermoso, favorito por todos nosotros, construyendo a través de la intercesión. Dígalo, construyendo, a ver todos, construyendo a través de la intercesión. Nuevamente, construyendo a través de la intercesión. Vamos a ir a los versículos que nuestro pastor nos dio sobre los sacrificios del sacerdote. La Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. En el Salmo 141, versículo 2, ¿qué es lo que nos dice la bendita palabra de Dios? ¿Cuáles son los sacrificios que los sacerdotes debemos de tener? Primero, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segundo, que somos intercesores. Vamos entonces al Salmo 141, versículo 2. Dígalo todos. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Otra vez, suba mi oración delante de ti como el incienso. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios dio la orden de preparar un incienso especial para presentar delante del Señor. Como usted y yo venimos de una mentalidad tradicionalista, católica, apostólica y romana, inmediatamente en nuestra mente vemos al señor párroco, ¿cierto? O a las personas que trabajan ahí en esa área echando el incienso. Y usted va a decir, ay, sí, nos falta el incienso. Pero eso no es lo que el Señor quiere en su palabra. En su palabra ahora el incienso es la oración de usted y mía. La oración suya y mía no se la lleva el viento. La oración suya no es que llegue hasta el techo. La oración suya, dice el salmista, suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, ese humo que botaba el incienso subía, llenaba el lugar santísimo, llenaba ese lugar. Ahora su oración, ahora mi oración llena este lugar y sube y sube y sube ante la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con esa oración? Diga, hay más. Vámonos entonces a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 5 versículo 8. ¿Qué pasa con esa oración? Mire tan lindo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Volvemos otra vez a la mentalidad, ¿cierto? Tradicionalista, los santos. Entonces usted inmediatamente ve a Santo Tomás, a Santa Teresa, a Santa no sé quién. No, eso no son los santos. Los santos somos los redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos sido llamados aparte. O sea que usted y yo somos parte de ese pueblo santo. ¿Cuánto le damos esa alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Entonces, aplaudamos. Entonces, los sacrificios del sacerdote, somos reyes y sacerdotes. Entonces, primero hemos dicho, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, somos ¿qué? Dice acá. Y hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí vemos la adoración. Un sacerdote adora al Señor, pero dice todos tenían ¿qué? Arpas. Está hablando de ¿qué? De alabanza, ¿cierto? Y luego dice y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Diga intercesión, diga adoración, todos con su dedito, adoración, alabanza e intercesión. Entonces aquí vemos que su oración no se queda flotando, su oración no se va dando vueltas, su oración sube como incienso, pero se deposita en las copas de oro que el Señor tiene en su trono. O sea, su oración no es cualquier cosa. ¿No se alegra usted de eso? Yo sí me alegro, porque la oración suya y mi oración no da vueltas. Mi oración y su oración llega ante el trono de Dios
en las copas de oro. Pero hay más, diga, hay más. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. Mire lo que dice. ¿Qué pasa entonces? En el versículo 3, prepárese. ¿Hay algo más? ¿Cuántos quieren más? Levante su mano. Mire lo que dice. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y mire, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Usted está orando, yo estoy orando, levante sus manos, estamos orando. Ese incienso sube delante del Señor, llega a las copas del Señor, se para el ángel y el Señor le da el incensario de oro y le dice, añádele incienso, más incienso a esta iglesia que ora, a esta iglesia que ora. Y viene el espíritu de oración, viene el espíritu de oración y de gracia, porque su oración no solamente llega, sino que el Señor manda esa intercesión del espíritu y viene el hablar en lenguas, viene el hablar profético, y usted entra a esos niveles de intercesión donde tú comienzas a edificar para la gloria de Dios. Esto me ha ministrado a mí muchísimo, porque nuestra oración no es en vano, no es en vano. Entonces dice, el Señor toma más incienso, o sea, ya no es la oración suya, sino viene lo que dice el profeta, el espíritu de oración sobre usted. O sea, usted ora, sienta o no sienta, ore. Ay, pero es que hoy no siento. Yo le pregunto, ¿no sintió desayunar hoy? A menos de que tenga un propósito. ¿No siente almorzar? Pasa el desayuno, ay, no siento comer, no siento desayunar. Y usted mira a su hijo, ¿y eso qué le pasa? No, casi no tengo hambre. Bueno, por allá de vez en cuando pasa eso. Pero todos, ¿qué hacemos? Desayunamos. Pero llega la hora del almuerzo y le dice a su hijo, no tengo hambre. Entonces dice, está enfermo. Y pasa a las 3 de la tarde, come, no siento. Y dice, papi, ¿está enfermo? No, yo no estoy enfermo. Amor, ¿te sientes mal? No, es que no siento. ¿Será que usted no siente comer? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? El comer no es un sentir, ¿cierto? Usted desayuna, medias nueves, almuerza, las oncecitas, el postrecito, el tintico, todo el día es, ¿cierto? Si lo pasamos, amén, ¿cierto? ¿Sienta o no sienta? Usted dice, hoy casi no tengo hambre, pero sírvame un poquito. Y cuando le dice, ¿quiere otro poquito? Sí, yo creo que... Y la esposa se ríe y dice, ya lo conozco. Es que un poquito, ya lo conozco. Entonces, sienta o no sienta, oramos. Dígalo, sienta o no sienta, oramos. Levante su mano y dígale, Dios, ayúdame a entrar en esa dimensión, porque la oración es el idioma de Dios. Entonces, yo pido perdón a Dios porque de pronto a veces somos así. No sé si alguno lo ha hecho, que en un momento de enojo uno le dice al niño o al esposo, en estos momentos no quiero hablar, no me hable. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Solo yo? Ah, son los de la iglesia allá arriba. ¿Cuántos hemos dicho así? No me hable, no quiero hablar, no quiero hablar. Cuando usted no ora y estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo no quiero hablar con usted. Y debe dolernos el corazón, porque a veces como cristianos somos así. No quiero ir a la iglesia, no quiero leer la palabra, no quiero. ¿A quién estás rechazando? A Dios, al santo, al poderoso, al sublime, al eterno, al que nos regaló tan lindo su idioma, que es la oración. Pero yo creo que hoy todos tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque cuántas veces dejamos de hablar, sí, de hablar con el Señor. Hoy lo reconocemos. ¿Cuántos lo reconocemos? Y si su esposo se duele, ¿cuántos esposos se han sentido dolidos cuando dicen, no quiero hablar con usted, no me hable? Si está su esposo o su esposa, ahí tómale la mano y digan, Señor, perdónenos. Porque a veces herimos con nuestra indiferencia y pensamos, bueno, es que no entiende, pastor, es que si yo llego a hablar lo hiero más. Es que ya lo heriste, ya lo heriste.
retírese de mi presencia, no lo quiero ver. ¿Qué tal el Señor nos hablara así? Pero por eso Él murió con los brazos abiertos. Él no es como todos los muertos en la tierra que mueren con sus dedos cruzados. Él murió con sus brazos abiertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengamos la vida eterna. Él está ahí listo para hablar con nosotros. Levante su mano y dígale: Señor, perdóneme. Perdóneme, Dios, cuando no he querido hablar contigo. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pero hay más, mire lo que dice el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De la mano del ángel, de la mano del ángel. O sea que Dios envía a su ángel para tomar su oración y mi oración y la sube, aleluya, la sube a la presencia de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó, ya no de incienso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Diga: gran fuego viene. No solamente Dios mandará el espíritu de oración, sino que vendrá fuego sobre nosotros, fuego del Espíritu Santo, truenos, relámpagos, como en la iglesia del primer siglo, en que estaban ellos unidos, unánimes, orando, esperando que el Espíritu Santo bajara, y ellos estuvieron allí. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días, 8 días, 9 días. ¿Sabe cuándo llegó el Espíritu Santo? El día de más trabajo, el primer día de la semana, porque los judíos no guardan sino el sábado, y el domingo para ellos es un día de mucho trabajo. Pero cuando estaba todo el pueblo judío allí en sus quehaceres, habían 120 personas allí en el altar, allí en ese lugar alto, y estaban orando. Pero ya habían orado, estaban sentados, estaban unánimes, estaban juntos. Principios para que venga el derramar del Espíritu Santo. Ese buscar de Dios no es de un día, no es de 2 días, no es de 3 días. Ya ayuné, ya oré. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque no es como tú quieras, es de acuerdo a lo que Dios habla. Oraron 10 días y subió esa nube, subió ese humo, llegó a la presencia de Dios, subió a las copas, hubo adoración en el cielo, hubo alabanza en el cielo, y luego el Señor mandó más incienso. Iban en el 8º día, en el 9º día, y al 10º día el ángel tomó ese fuego y lo lanzó sobre las cabezas de esta gente, y llamas de fuego cayeron sobre ellos, y hablaron en lenguas y comenzaron a hablar con denuedo al Señor Jesucristo. Necesitamos lo que Dios tiene para el siglo XXI, para la iglesia de este siglo. Yo le pido a Dios que Él manifieste su gloria para la iglesia de este siglo, porque estamos viviendo tiempos muy conflictivos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, hermanos, donde la maldad, la violencia, la inmoralidad ha llegado a sus topes. O sea, estamos viendo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y el pueblo de Dios estamos adormecidos. ¿Y qué estamos haciendo? Lo mismo, pero dentro de las iglesias. A lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Entonces, hermanos amados, cuando esto vino, algo sobrenatural pasó. Y yo creo firmemente que hoy es el día que el Señor está levantando a su pueblo para construir a través de la intercesión. ¿Qué es lo primero que Dios nos habla de construir en la intercesión? Primero, debemos amar al país. Debemos amar a nuestra amada Colombia. Me decía Maritza cuando fueron a Europa, dijo: no, yo no cambio a Colombia. Muy bonito Europa, excelente, qué paisajes, pero mi país es mi país. Hay gente que habla muy mal de su nación, hay gente que habla mal de este país,
Hace unos años un comediante decía que este era un país de estiércol. Y yo decía, Señor, y hasta lo colocaron ahí en la calle 26 con su foto y todo. Y yo decía, Señor, cuando pasamos por ahí con mi esposo y vimos la foto de este señor que ya había muerto y su palabra célebre, Colombia es un país de estiércol. Mi esposo levantó su dedo y dijo, por el dedo de Dios, Colombia no es del estiércol, Colombia es de Cristo. Y Colombia nadie la maldice, Colombia es de Dios. Diga, Colombia es de Dios. Debemos amar nuestro país. Somos sacerdotes de Dios y debemos de cumplir nuestra labor sacerdotal. Y algo que nos decía el pastor en esta palabra, Pastor Gerardo, decía, los países son el resultado de la iglesia de ese país. Y esto me ponía a pensar a mí, o sea, ¿qué es la iglesia entonces para todo lo que nos está pasando? Ciegos, sordos. ¿Por qué? Porque eso dice el Salmo 115. De acuerdo a lo que usted adore, así es usted. Tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no oyen, boca tienen pero no hablan, manos tienen pero no palpan, tienen pies mas no andan, y conforme a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Entonces somos un país idólatra. Fuimos engendrados bajo la idolatría. Por eso somos ciegos, sordos, mudos. Vemos lo que vemos. No, eso no es nada. Hicieron una gran parranda en la cárcel de Itagüí, ¿fue? Pero qué parranda. ¿Cuántos millones? ¿Y qué contestó la senadora X? Es que ellos tienen visitas especiales. Cuando murió una pastora de nuestra misión y ella crió a una muchacha y ella estaba en el Buen Pastor, nos tocó con unas hermanas ir a llevar el féretro de nuestra hermana porque no la dejaban salir y tocó hacer unos papeleos y todo. Llegamos allí a la cárcel del Buen Pastor con el féretro y me dice la hermana que me estaba acompañando, prepárese pastora porque ahora viene lo terrible. Y yo dije, ¿qué es lo terrible? Dijo, eso nos van a esculcar de la cabeza hasta los pies. Y ya venían las señoras, las guardianas, ¿cierto? Yo dije, vengamos a orar. Porque ella pues me explicó más o menos y yo le dije, no, venga, vamos a orar. Vamos a orar porque venimos es aquí en una obra que Dios nos ha enviado. Nos tomamos de las manos y le dijimos, Señor, tú sabes que esto es un requerimiento, pero nosotros somos tus hijos. Somos reyes y sacerdotes. Danos la gracia. Saludamos. Las guardianas dijeron, pastora, bienvenida, Dios la bendiga, siga. Siga. Y yo, ¿cuánto le damos la gloria a Dios? Y entramos con el cadáver, con el féretro de nuestra hermana. Estuvimos ahí. Eso es muy deprimente. Es una cosa impresionante. Y comenzamos a orar. Y a orar, pero algo muy importante, cuando tú amas a tu país, en los principios de la intercesión, es que hermanos, todo empieza con exaltar el nombre del Señor. Y comenzamos a orar, los muros caen las cadenas en el nombre de Jesús. Y hermanos, comenzaron a asomarse por esas rejas la cantidad de mujeres. Y decíamos, Señor, así, Señor amado, venga tu presencia sobre este lugar y trae gente que pueda dar la palabra de liberación. Entonces, estar en una cárcel no hay privilegios. No hay privilegios. Para usted visitar a un preso es una cosa tremenda de todos los requisitos que usted tiene que llevar. Si tiene un familiar allá, pues porque es familia, pero tienen que ir un día, el sábado creo que son las mujeres, el domingo los hombres,
el día de la familia, la visita conyugal, bueno, cantidades de cosas que tienen ellos, pero hay un orden, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ver que Colombia, hermanos, está en una cárcel espiritual, en una cárcel donde los demonios son los guardianes, donde no quiere que Colombia se levante, sino que Colombia se hunda. Pero hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, la iglesia comenzó a orar y a orar y a orar y a orar, y de repente vino, hermanos amados, ese ángel del Señor y lo sacó, amén. Y cuando estaba Pablo, él comenzó allí con su compañero a cantar himnos, y no estaban allí sentados en las sillas que tiene usted, sino estaban en el cepo, estaban con sus piernas estiradas, con sus grillos, su cabeza hasta las rodillas, con sus brazos, cuán largo es, con grillos, y así comenzaron a alabar a Dios. No necesitas estar en quién sabe qué ámbito para alabar a Dios. Este Pablo y este Silas alababan al Señor y los presos los oían. Y cuando vino de repente, hermanos, vino el terremoto de Dios, porque esa oración subió, la alabanza subió, y vino el terremoto de Dios, y esa cárcel se despedazaron todas las cadenas, y no solamente fueron libres ellos, sino todos los presos. Hermanos, Colombia es de Cristo. Si hoy la iglesia intercedemos y construimos a nuestra nación con la intercesión. El guardia estaba dormido. ¿Cómo estaría el sueño tan pesado? Que no sintió nada. No sintió el terremoto, no sintió las canciones, no sintió nada. Cuando de repente fue que se despertó y dijo: ¿qué pasó aquí? Y ya se iba a matar, porque usted sabe que en esa época los guardas que dejaran que los presos se volaran tenían que pagar con la muerte. Hoy en día le pagan es dinero, ¿no? Por eso le estoy diciendo que el mundo está al revés. Y cuando él se iba a echar sobre su espada, Pablo le gritó: no te hagas daño, que aquí estamos todos. ¿Y qué pasó con ese hombre? Fue y le lavó las heridas. Todos aquellos que han sido guardas de Satanás sobre la iglesia y sobre Colombia serán los que sanarán las heridas de nuestra nación, porque se convertirán a causa del poder de Dios, a causa de lo que Dios va a hacer en nuestra nación. Y este hombre le lavó las heridas, los sanó y se los llevó para su casa. Y la casa estaba llena de su familia. Y ahí es donde está el versículo célebre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Hermanos, creemos eso, lo creemos, pero hay que levantarnos a construir con la intercesión a Colombia. Entonces lo primero que el Señor nos habla es: amemos a nuestro país. No hablemos más mal de nuestra nación. No permitamos que a nuestros niños les hablen mal de nuestro país. Mostrémosles las riquezas de la gloria sobre nuestro país. La semana pasada Colombia fue nombrada en primer lugar de los que más madrugan y más trabajan. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y eso hemos orado, porque Colombia no será llena de gente floja, de resentidos sociales, sino que somos gente trabajadora, madrugadora, llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y seguimos orando, porque en la productividad estamos bien abajo, pero si el pueblo ora, seremos un pueblo productivo. Y lo que usted hace, porque la Biblia lo dice, que si usted trabaja diligentemente, no estarán los de baja condición. Dice: delante de los reyes estará, no en los de baja condición. Por eso Colombia, hermanos, le ha dado un carácter de gente trabajadora, de gente madrugadora, y por lo tanto la palabra se tiene que cumplir. Delante de los reyes estaremos, no estaremos en los de baja condición. No podemos dejar que dañen el espíritu de trabajo en nuestro país.
Amén. Entonces tenemos que amar nuestro país. Segundo, tenemos que darle toda la exaltación al Señor, exaltarlo. El Salmo capítulo 100 es un salmo poderoso, hermanos. ¿Cuántos le han pedido a Dios, Dios, ábreme una puerta? Uy, tan poquitos. ¿Cuántos han pedido a Dios puertas abiertas? A ver, hable. Bueno, eso sí. Pero a veces no lo pasamos, Señor, ábreme una puerta, ábrenos una puerta, ábrenos una puerta. Y el Señor dice, pues hija, ahí está la llave. Y uno sigue, Señor, ábreme la puerta, ahí está la llave. Como las mamás, ahí. O al esposo, allá. Y comienza a dar vueltas. Allá en ese cuarto, y entra al cuarto y allá. En la repisa, allá. Y nada que encuentra. Y entra la mamá y hace, mire, estaba en su nariz. Pero el Señor no es así con nosotros. Él nos dio el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo canta usted? Señor, como la lluvia tu presencia, ay, caiga en mí. Pero eso sí, meta gol Colombia. ¡Ah! Por un balón que hoy mañana es y mañana no es. Pero Dios permanece para siempre. ¿Qué te ha robado el gozo? ¿Su marido? ¿Su hijo? No vale la pena. Levántese en el nombre de Jesús. Y dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Esta mañana estábamos orando bien temprano con los servidores de hoy y decíamos, vamos a orar, vamos a servir con alegría. No, hermano, nos va a tocar es contratar 2 muñecos que hacen. Sí. Le dije, ¿con qué? Con alegría. Les dijimos, ¿cierto, hermana? Sus ojos sean los ojos de Cristo, su rostro esté el rostro de Cristo, esté la alegría del Señor. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Sigan por acá. Y no es hipócritamente, sino el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Fortaleza. Entonces dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Venga a la iglesia con gozo. Vaya cuando va a orar, no decir, silencio que voy a orar, nadie me va a hacer ruido. ¡Pum! Cierra la puerta. Aleluya, aleluya. ¿Quién me está haciendo ruido? Los demonios están. No, cuidado. Vamos a buscar ¿con qué? Con gozo, con alegría. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué dijo el pastor David hace 8 días? Nada es nuestro, ni nosotros mismos somos nuestros. ¿De quién somos? A ver, levante su mano con ánimo. Digas, yo soy de Cristo. Y mire, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire cómo nos trata como ovejas. Usted ve una ovejita y cómo la ve. Ay, qué ternura. ¿Qué tal el Señor era escrito ahí? Ustedes son pueblo mío, ovejas, no, sino vacas mías. Tremendo, ¿no? ¿Cómo sería eso? Pueblo suyo somos y vacas de su prado. Inmediatamente, sí, pues sí, nos toca hacer muchas cosas, pero no somos vacas, hermano. Dice, somos ovejas de su prado. Qué ternura, ¿no? ¿Cómo el Señor nos trata? Pero mire la llave. ¿Listos para la llave? ¿Seguro? Versículo 4. Dice, entrad por sus puertas. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Entonces mañana, a partir de mañana, cuando usted se vaya a despertar, antes de poner su pie en el piso, en el tapete, en la chancleta o en donde la ponga, ¿cierto? No dice, ay, verdad, es con el derecho. No, es con... Padre, perdónalos. Antes de colocar su piecito en el piso, su merced, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entre por sus puertas. ¿Con qué? Esa es la llave. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén.
Y comienza a darle gracias a Dios, a bendecir su nombre y a decirle gracias, Señor, gracias. ¿Por qué le voy a dar gracias? Si hasta ahora me levanté. Ay, dele gracias a Dios que se puede levantar. Dele gracias a Dios que pudo abrir sus ojos. Dele gracias a Dios que está vivo. Dele gracias a Dios que pudo roncar toda la noche. Dele gracias a Dios que tenía cobijitas. Dele gracias a Dios que tenía una cama muy buena. Ay, esa cama que yo tengo. Ay, usted es tan amargado que hasta la cama suena. Quítase de ahí, le dice la cama. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la queja cierra. Diga, la queja, pero la alabanza. A ver, todos con la mano. La queja y la alabanza. A ver, todos. Claro, como yo tengo una sola mano aquí, pero a ver, las dos manos. La queja. A ver, todos. La queja, la alabanza, la queja, la alabanza. ¿Qué quiere? Aleluya. Entrad por sus puertas ¿con qué? Por sus atrios. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová. Es que Jehová no me quiere, es que Dios no me contesta, es que Dios, ¿qué le pasa? Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? Y el Señor, porque Dios, Jehová es ¿qué? Bueno, levante sus dos manos. ¿Y solo es para usted? Y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué aprendimos hace 8 días? No se trata solo de mí, sino también de las generaciones. Y hoy añadimos más, se trata de nuestra nación, nuestra amada Colombia, donde el cielo, el único país donde el cielo se pinta su bandera. Amén. Anoche estábamos en el cumpleaños de nuestra nieta Isabela, que cumplió 2 años. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cierto? Gloria a Dios. Y en el fondo del cielo estaba, yo les dije, mira el cielo, amarillo, azul y rojo. Amén. ¿Cuántos bendecimos al nombre del Señor? O sea, Dios ama a Colombia. Amén. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces, hermano, entramos, alabamos. Primero, hemos dicho, para construir nuestra nación a través de la intercesión, primero debemos de amar al país. Segundo, debemos de ¿qué? Exaltarlo con toda ¿qué? Nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Tercero, vamos a reconocer nuestro pecado. Y vamos a ir al primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces, ¿qué dice acá el Señor que le estaba diciendo a Salomón y a todo el pueblo cuando construyeron el templo? Le dijo, si en algún momento llega a pasar esto, ¿por qué? Porque el pueblo se devolvió, porque el pueblo no obedeció. ¿Qué aprendimos hace 8 días? Toda la tierra que el Señor les dio a ellos, ¿la conquistaron? No, ¿por qué? Porque es que Dios, y usted dele que, y es que Dios, dele gracias a Dios que Dios no estira su dedito, ¿yo? ¿Cierto? Por su misericordia. No la conquistaron porque ellos no quisieron. Ahí usted lo puede leer. Josué le dice a todos, venga, todos han conquistado. ¿Y qué pasa con ustedes? Vayan a conquistar. Estaban amañados porque no tenemos el espíritu de conquista. Pero aquí en esta palabra el Señor les dice, si llega esto, ¿cuál es la única salida que usted tiene y que yo tengo cuando los cielos se nos cierran, cuando no hay lluvia, cuando viene la langosta y consume absolutamente todo? ¿Cierto? ¿Qué dice el Señor que usted tiene que hacer y qué tengo que yo hacer? Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Y somos muy orgullosos, somos muy arrogantes, somos muy soberbios. Y el Señor nos da la clave, aquí está la llave, ¿cierto? Si queremos ver una puerta abierta, ¿acción de qué?
de gracias. Si queremos de verdad que el Señor nos dé la gracia de poder ver y decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? En lugar de decirle a Dios, Señor, ¿y qué pasa? Somos a veces un poco insolentes. ¿Qué pasa contigo, Dios? Yo creo que hoy tenemos que arrepentirnos de nuestra forma de ser y ver que el Señor nos dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo. O sea, bajémonos de ese nivel de orgullo, de arrogancia y decirle al Señor, yo me quiero humillar ante ti y me postro ante Él y comienzo a orar y a buscar su rostro y a convertirme de mis malos caminos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hermanos amados, reconocer mi pecado. Y el reconocer es muy difícil. El Salmo 19:12, que es un versículo lema de compañeros de oración y la oración que vamos a tener de los 40 días. ¿Qué nos dice el salmista? Qué difícil es reconocer nuestros propios errores. Es muy difícil. Cuando nuestro esposo o nuestra esposa, la esposa te confronta o mi esposo me confronta, todos tenemos un mecanismo de defensa. Todos, aquí ninguno puede decir no. De una vez uno se siente confrontado y uno saca, ¿cierto? Sobre todo las mujeres a toda hora estamos sacando, a toda hora, ¿cierto? Usted esto, y usted lo otro, y usted, y usted, y usted. Y el día que el esposo dice, déjeme ganar una. Entonces le llega a decir algo y de una vez tenemos un mecanismo de defensa, pero una cosa brava. Y a veces nos dicen, pero reconozca, pero ¿qué le cuesta reconocer? Y uno, es muy difícil, hermanos. Pero este versículo nos queda en la mente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dijo David? Líbrame. Si no reconocemos nuestros propios errores, ahora ¿qué habrá detrás de todos los errores? ¿Qué cosas ocultas hay en nosotros, en nuestra mente, los secretos del corazón, los secretos de los pensamientos? Hermanos, son muchas las cosas que hay dentro de un corazón y de una mente, pero qué lindo que todo está en la palabra de Dios. Entonces, ¿usted qué debe orar? Reconocer su pecado. Señor, me cuesta reconocer este pecado porque estoy viviendo con él. Señor, líbrame de lo que me es oculto. O sea, ¿cuándo empezó esto? ¿Por qué empezó esto? Y también tenemos que orar confesando los pecados de nosotros y las iniquidades de nuestros padres. En Nehemías capítulo 9 vemos a Nehemías ayunar con todo el pueblo. Hicieron un ayuno continuo y ese día se dedicaron un solo día, todo el pueblo, a confesar sus pecados y las iniquidades de sus padres. Tanta cosa que sucede hoy en día. ¿Por qué yo estoy en este ambiente? ¿Por qué estoy en esta atadura? Tiene que haber una raíz. Hay una iniquidad, no para juzgar a mi papá y a mi mamá, sino para que Dios tenga misericordia de mí. Entonces, hay promiscuidad, es un ejemplo. Los abuelos de antes, ¿no? Dijo alguien, es que mi papá era de poliamor, o sea que tenía varios hogares, varias mujeres, porque hoy le ponemos pues sí acentico, ¿no? Y elegancia. O sea, tenía varias mujeres, ¿cierto? Entonces era terrible, ¿cierto? No voy a preguntar aquí qué abuelo era así, porque la mayoría de los abuelos de 1800 y 1900 tenían 3, 4, no sé cómo hacían para alimentarlas, pero si hoy un hogar tiene que trabajar el hombre y la mujer para poder sobrevivir, ahora ¿qué será alimentar 3, 4 hogares? Entonces siguió el siguiente en adulterio, en fornicación. ¿En qué terminan? Diga, estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Diga, mis generaciones no lo verán. Estoy hablando de lo que pasaría en el mundo. Terminan en el homosexualismo, en el lesbianismo. Diga, y estoy bajo el pacto de la sangre de Cristo. Entonces todo tiene una raíz. O sea, no se llega allá porque es que a mí me gusta y es que yo soy así. No. Entonces, sí, usted comete su pecado, pero hay una raíz. Entonces, ¿para qué son esos tiempos de ayuno, de búsqueda? No, vamos a ayunar. Y aguante hambre, hermano, y usted no tiene propósitos para orar. Y usted mira ese reloj y ya van a ser las 12
Y a las 12, ¡ay, ya, gloria a Dios! Pero el ayuno tiene un propósito, diga, tiene un propósito. Acercarnos a Dios, tener más hambre de Dios, pero también confesar nuestros pecados y que Él nos libere de ese yugo, porque el pecado es un yugo. Y confesar las iniquidades de nosotros. Esto a mí me ha bendecido mucho, lo leí el martes nuevamente y yo dije, wow, esto está tremendo. Para sacar un día para ayunar y orar solo confesando. Y usted se imagina y dice, pero ¿cuáles? ¿Mis pecados cuáles son? ¿Una mentirita? Una mentirita. Eso. Blanquita. Sí, esa no es más sino una mentiricilla. Pero resulta que esa mentiricilla me la estoy diciendo yo misma. Y entonces el Señor dice en su palabra que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y usted piensa que solamente es decir mentiras. Pero estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, es tener una vida de mentira. Entonces hoy tenemos que decirle al Señor, ayúdame a reconocer el pecado. Porque para yo ir a orar por mi nación, porque a veces, Señor, es que este país, y es que Colombia, ¿y acaso usted de dónde es? ¿De Marte? Bueno, aquí algunos hermanos son de Venezuela, pero ¿usted de dónde es? Entonces, porque dice, ay, es que Colombia, y es que esta nación, aquí ¿quién prospera? Aquí no prospera nadie. Esta es una nación donde fluye leche y miel, y donde usted vaya y donde usted ponga sus manos va a ser bendecido, porque con usted está el grande, el poderoso, el Dios lleno de bondad. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Confesar mi pecado, reconocer mi pecado, el pecado de mi familia, el pecado de la iglesia. Hace poco estábamos leyendo en el devocional donde dice que el pueblo fue destruido en la retaguardia. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruido? Y ahí mismo nos dice porque estaban los que estaban atrás eran los débiles y luego seguían los cansados. ¿Cuáles son las dos cosas que está atacando el enemigo a su vida? La debilidad, ya no hay ese ánimo, esa fortaleza, es un debilitamiento terrible, hermanos. ¿Y quién fue el que atacó? Amalek. ¿Y quién es Amalek? Es la carne. ¿Y qué es la carne? Gálatas capítulo 5 versículo 16 en adelante, que ahí está todas las obras de la carne, todas. Entonces viene y ataca. ¿Por qué ataca? Porque estamos débiles, porque estamos cansados. Tenemos un cansancio continuo para ir a la iglesia, para orar. Ay, pero para ir a pasear si no estamos cansados. Ay, pastora, pero a ver. No, es que le estoy hablando de un cansancio espiritual que entra, todo te aburre, todo te molesta, nada te llena. Ay, estoy fastidiado. Uy, ¿qué es esto? Y piensas que irte para otra iglesia o irte a hacer, no, eres tú el que tienes que meterte con Dios. Porque ¿qué hacen nuestros hermanos en China, en Corea del Norte? Que no tienen iglesias tan hermosas como aquí en Colombia, que estamos aquí llenos de la presencia de Dios, donde está todo lo que el Señor quiere. Entonces el día que no permitan hacer los cultos o no permitan hablar de la palabra de Dios, y uno dice, pero quién sabe cuándo será eso. Hace más de un mes fuimos a Sopó a predicar la palabra y la policía dijo, no, aquí no pueden repartir esos volantes, no, aquí no pueden hacerlo. ¿Qué les pasa? Nosotros estábamos en un lado y fuimos a buscar los policías, pero no los encontramos, porque mi esposo le iba a decir, qué pena, la Constitución dice esto y esto y esto y tenemos libertad de culto. Pero estamos ya a las puertas, que ya no vamos a poder ministrar la sanidad ni la liberación por todas estas leyes que están pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué va a hacer si usted no tiene la palabra de Dios? ¿Qué pasa si usted no tiene la Biblia? ¿Qué pasa si usted no ora? ¿Qué pasa, hermano? Se va a enfriar, se va a acabar, se va a destruir, se va a secar. ¿Y a dónde va a ir? Dígame, ¿a dónde va a ir? ¿A quién iremos?
Si solo el Señor tiene palabras ¿de qué? De vida eterna. Entonces se van al otro extremo. Yo ya estoy con Dios y desde que esté con Dios, vaya y venga y no va a ninguna parte, sino ahí en la casa retoñando. ¿Qué es eso? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Se está preparando para recibir al Señor? 3 amenes. ¿Estamos preparándonos para recibir al Señor? Amén. Entonces debemos de confesar el pecado de la iglesia, debilidad y cansancio. Digan el nombre de Jesús. Diga al débil. Aliste sus puños. A ver, ¿dónde están? ¿Sí tienen músculo o no? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, listos. Diga al débil, fuerte soy. A ver, 1, 2, 3. Diga al débil, fuerte soy. Otra vez, diga al débil. Eso, muy bien. Entonces, diga al débil en Cristo Jesús. ¿Y qué dice más la palabra? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga, el gozo del Señor. Pero de verdad, ¿cuál es el gozo del Señor? ¿Y por qué tiene esa cara tan larga usted? Diga, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga al débil. Otra vez, diga al débil. Ay, no, hay hermanos que no hacen ni así. Pues yo sé que a veces nos tildan de escueleros, pero es mejor que me digan escuelera, ¿cierto? A que de verdad a usted le quede la palabra y al menos diga al débil, fuerte soy. Cuando el diablo está atacando, pobrecita usted, y va y le soba la espalda. Y como la serpiente se le pasa y dice, sí, me duele aquí, me duele acá. Diga, escuche ahora, huesos secos. ¿Cómo así que los huesos? Ahora sí la pastora, que es que los huesos secos, doctora, que es que los huesos se escuchan. Pues lea la Biblia, mija, porque la Biblia dice que los huesos se escuchan, que los huesos se recrean, que los huesos se reverdecen. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Digamos todos, diga al débil, el gozo del Señor es nuestra. Amén. Entonces confesamos el pecado de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia, pero también de la nación. Hermanos, la nación toda hemos pecado, todos. A lo bueno llamamos malo y a lo malo lo llamamos ¿qué? Bueno. ¿Qué hizo Daniel? Cuando Daniel estaba allí en Babilonia, llegó este joven, dicen algunos que 13 años, otros dicen que 17, era un joven. Lo sacaron de su casa, eran de linaje real, o sea, no eran cualquier pepito por ahí. Eran hijos de rey, no de papi y mami, sino de rey. Linaje real. Eran bien parecidos, porque es que el diablo no se va a llevar por ahí la basura, él se lleva dice, este cristiano, uy, venga, y le pone la mirada, y le pone la perseguidora 24/7, no lo puede tocar, porque usted tiene al Espíritu Santo y el ángel de Jehová acampa alrededor de usted y lo defiende. Pero él se le hace lejos y le pone por ahí 2 demonios ahí para que lo observen día y noche a ver usted qué hace. Y comienza a levantar esos ataques. Pero hermanos amados, el Señor está contigo y no te va a hacer nada Satanás, porque el Señor te rodea. Amén. Diga, me rodea, me rodea. Entonces Daniel se lo robaron para ese país. Lo colocaron allá para servirle al rey y le dijeron, primero le vamos a cambiar el nombre. Usted ya no se va a llamar Daniel, él es mi juez, sino el nombre del Dios, ¿cierto? Baal, hijo de Baal. Imagínese, ¿qué es lo primero que Dios quiere en usted? Que usted sea un hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás en usted? Que usted sea un hijo del diablo. Entonces lo primero que viene a atacar es la identidad. Luego le trajeron comida del rey y toda era una comida suculenta, pero ¿cuál era el problema? Que esa comida la ofrecían a los dioses y él era un cristiano
genuino, un hijo de Dios genuino, dijo: no, yo no voy a comer de eso. Entonces dijo: deme agua y legumbres, haga una prueba. Él lo hizo no porque Dios le dijo, sino porque él propuso en su corazón, ojo, identidad, pero tienes que tener carácter de cristiano. Dijo: propuso en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Entonces hablaron con el hombre que los cuidaba y le dijo a los 4 amigos, porque los amigos eran igualito a él, al buen entendedor, pocas palabras. Y entonces le dijo: deme agua y legumbres. O sea, agua, lentejas, frijoles, todas esas cosas, legumbres, por 10 días. Y dijo: ¿cómo se le ocurre que yo le voy a dar esa comida a usted? ¿No es que juega mi cabeza? Dijo: hagamos un pacto, usted me da por 10 días. Si usted a los 10 días ve que yo estoy mal y peor que todos al lado, me da de su comida. ¡Qué desafío tan tremendo! No se contamine con la comida del rey. ¿Cuál es la comida del mundo hoy en día? La pornografía, la música del mundo, todas esas cosas que están ahí y usted come y come y come y come y come. Va a orar, no puede, va a leer la palabra, no puede, va a ir a la iglesia, ay, qué aburrimiento. Ay, va a decir, porque usted está lleno de la comida del rey. Pero hoy estamos acá para proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey. Y pasaron los 10 días y llegó el Señor y hizo revista, tin, 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 y encontró a esos 4 mejores, 10 veces mejor que todos. ¿Por la comida? Sí, pero porque ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando tú propones en tu corazón, Dios te va a respaldar. Y entonces dijeron: está bien. Y fueron 10 días, 3 años, donde ellos hicieron este pacto y luego ya ellos tuvieron más confianza y pudieron ellos tener su propia comida y organizarla y poder vivir para Dios. Entonces, hermanos, al ver eso y en esa genuinidad, en esa tranquilidad que él ya vivía, porque era el segundo del reino, dice: pero venga, mi nación tiene un problema muy grave, todavía está cautiva, ¿qué pasará? Entonces él se puso a estudiar la Biblia, la ley, los profetas, y estudió a Jeremías, donde está escrito lo que Dios había hablado del pueblo. Y entonces él se puso a escudriñar. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ser? Gente que amamos al país, gente que, ¿qué más dijimos? Que exaltamos al Señor, gente que reconocemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, los nuestros, los de nuestra familia, los de la iglesia, los de la nación, pero que somos gente de la palabra. Escudriñamos las escrituras, qué es lo que está pasando con nuestro país. Entonces Daniel se metió con la palabra y fue entendido en la visión y comenzó a leer y a leer. Jeremías, yo digo: ¡ay, santo Jehová! Ese libro es terrible para leer, eso no, ¿quién lo entiende? Solo por el Espíritu Santo, hermanos. Y ese hombre comenzó a leer y a estudiar y a escudriñar las profecías y dijo: venga, aquí el Señor dice que son 70 años y ya llevamos más de 70 años cautivos. Pero él no estaba ya cautivo, él estaba muy bien a este lado. Eso es lo que pasa con la iglesia. Nosotros vivimos muy bien, estamos en las manos de Dios y no nos importa lo que está pasando en Colombia, que se está llevando a la cautividad. Hoy tenemos que ser gente de la palabra, gente que escudriñamos las escrituras y decimos: ¿qué está pasando con nuestro país? Y entonces él dijo: aquí no sale más esto sino con la palabra, y se fue y se metió en un tiempo 21 días de ayuno y dijo: primero hizo un tiempo de ayuno libre, luego dijo no, y se metió a ayunar para entender la palabra. Si usted no entiende la palabra, ayune por usted mismo, para que Dios le abra el entendimiento, para que Dios le corra el velo, para que dejemos la pereza y la ignorancia, porque usted podrá hacer un 10, usted podrá hacer un CEO, usted podrá hacer todo, pero si usted no tiene la palabra, usted es el ignorante más grande que hay sobre la tierra, porque solo Dios es el dueño de nuestras vidas, el creador de los cielos y la tierra. Y este hombre se metió
con la palabra y allí descubrió y miró los libros, miró los profetas, se metió con la palabra, encontró la situación y se metió él en ese tiempo de ayuno de 21 días y dijo: voy a dejar de comer los dulces, voy a dejar de comer carne, voy a dejar que todo lo que me distraiga. Y se metió frente al río y comenzó a orar un día, 2 días, y pasó 21 días hasta que el Señor le trajo al ángel y el ángel le dijo: desde el primer día que usted propuso ya venía la respuesta, pero se me opuso. ¿Quién se lo opuso? Persia y Grecia. Persia, violencia, guerra. Grecia, conocimiento, argumentos. Son los enemigos que hoy se levantan en tu mente para que no veas la liberación que Dios tiene para nuestra nación. Pero Daniel se metió en esa oración y comenzó a orar y Dios trajo la liberación al pueblo y lo libertó. Hagamos esto por Colombia. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Oremos lo que dice Éxodo 20:20, que el temor de Dios esté sobre nosotros para que no pequemos contra Dios. Oremos que haya un verdadero arrepentimiento. Hechos 3:19, para que vengan tiempos de refrigerio. Oremos para que venga un derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 2 versículo 28. Y se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre los jóvenes, los ancianos verán visiones. Hermano, todo esto si nosotros oramos en la oración. Y oremos para que Dios nos entregue el territorio. Como el Señor le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro territorio. Donde tú trabajas es territorio de Dios. En la universidad es territorio de Dios. En el edificio que estás es territorio de Dios. ¿Lo crees? Si lo crees,